Saludos amigos del Proyecto Mundial Vía Afuera, edición 12. Celebramos hoy es 13 de octubre, pero ayer se celebró en el mundo latinoamericano y en general. Canadá y Estados Unidos tienen días diferentes. Para esta ocasión, el Día de Gracias. Eh, Cristóbal Colón descubrió América en 1492. Un suceso que marcaría definitivamente el resto de la historia de la humanidad. En el Nuevo Mundo, es decir, en el hemisferio occidental, Norteamérica, Centroamérica y Latinoamérica, Sudamérica, pues fueron conquistados por esos países europeos gracias a Cristóbal Colón. En Estados Unidos, por ejemplo, siempre se encontrarán diferentes facciones en Nueva York y en otras ciudades importantes de este país, quienes se enfrentan a algunos grupos porque ellos no comparten la idea colonialista de los países europeos que vinieron a aterrorizar, a llenar de enfermedades a los pueblos indígenas, sobre todo a desplazarlos de su cultura, a quitarles los valores científicos y humanos que ellos no reconocen como humanos. Al contrario, se ha expandido la idea de que aquí vivían salvajes. Y pues, en cierto modo, eh, así fue. Si se compara la cultura indígena con la cultura científica europea, de ninguna manera podríamos decir que eran salvajes. ¿Por qué? Hay muchos libros y autores que han hablado a este respecto. Julio Cortázar y otros pues han escrito libros importantes acerca de la conquista, la colonia y el proceso republicano que se llevó a cabo a través de las misiones católicas y a través de la sangre y el fuego, la explotación y la extracción minera, que destacaron esa época de la conquista, de la colonia y de los procesos republicanos en los países del hemisferio occidental. Eso es lo que se trata de celebrar. El problema es que 500 años después no encontramos realmente un azimut, un norte al que podamos dirigirnos para poder decir que eso realmente ocurrió, que hubo una inclusión del hemisferio occidental o de los pueblos indígenas dentro de la cultura científica que empezaba entonces a desarrollarse y a causar enormes cambios a nivel no solo económico, pues en beneficio de grandes compañías europeas, la Hudson Bay y otras que crecieron desde entonces, y que lo que hicieron fue progresar en términos de este hemisferio, en Canadá y los Estados Unidos, especialmente en Canadá, desde hace unos 150 años, con la destitución de las tierras de los pueblos indígenas y de su cultura y de su lenguaje. Todos recordamos que hasta este año y en 2014 y en 2015 pues se han hecho el reconocimiento público y el perdón público por parte del primer ministro canadiense a favor de los pueblos indígenas, quienes fueron forzados a olvidar sus idiomas y a integrarse en la Iglesia Católica, la Iglesia Anglicana y otras iglesias que tuvieron mucho que ver con ese desplazamiento y concentrarlos en diferentes comunidades o reservaciones indígenas para que aprendieran el idioma inglés y los valores del capitalismo, que pues por supuesto consideraban a los pueblos indígenas ser pueblos que no tenían el nivel intelectual o el desarrollo intelectual que los pueblos caucásicos, como se determinan a la raza blanca europea, sí tenían o estaban empezando a desarrollar. Pues es un hecho que los pueblos europeos habían desarrollado más ciencia y tecnología. En ese momento no se conocía como ciencia, sino como filosofía natural. Recordamos que Isaac Newton escribió pues su obra maestra 20 años después, ¿no? Porque él ya conocía muchos de los factores matemáticos que influenciaron este cambio científico, ¿no? Como es el descubrimiento del cálculo. Eso fue bastante después del descubrimiento de América, en fin. En ese sentido se le puede atribuir a los caucasios, a los europeos caucásicos, ciertamente que su desarrollo científico y tecnológico y en términos de armamento y de mercado, de la ampliación de la burguesía y
la expansión de la burguesía y de la conquista de las compañías que antes eran pequeñas en Europa, pues que crecieron en gran manera. Y habría que recordar que Europa pues tuvo una historia también en términos de mercado y de mercantilismo, y hubo guerras, etc. Pero en términos religiosos, con la reforma, hacia 1515 hasta 1525, hubo una revolución campesina. Europa estaba pasando por unos momentos históricos relevantes en su historia. El descubrimiento de América fue precisamente lo que marcó la diferencia. Al haber descubierto un nuevo mundo, que no se sabía hasta entonces que era nuevo, se pensaba que eran las Indias, se celebró ayer entonces, en términos oficiales, ese nuevo descubrimiento, en donde supuestamente la inclusión de los pueblos latinoamericanos, desde Canadá hasta la Patagonia, pues iba a ser incluido, obviamente, pues esa era la idea, pero no fue así. De modo que hay diferentes facciones. En Estados Unidos, esos grupos humanos que detestan que se celebre el descubrimiento de América, y otros que celebran que sí, porque fue gracias precisamente al auspicio de la corona española y a la valentía de hombres que pues no es que fueran los hombres mejor preparados del mundo para venir a descubrir a un nuevo mundo, valga la redundancia, y vinieron una cantidad de bandidos que tenían todo que perder. Entonces, bueno, y se creía que el mundo era plano, entonces, o que había un filo, una enorme caída de agua en donde el mundo terminaba y todos iban al gran abismo. Para sintetizar, otros grupos humanos y 500 años después no celebramos de igual modo como los otros términos oficiales de los países latinoamericanos el descubrimiento de América, porque aún siguen siendo países esclavos. Los grupos indígenas desde Canadá hasta la Patagonia han sido y todavía son abusados. Vemos lo que pasó en Tumaco en el caso de Colombia, vemos en México como lo que ha pasado con los grupos indígenas y cómo los zapatistas eran generalmente campesinos o personas de grupos indígenas quienes luchaban porque, por justa razón, ellos querían y necesitaban el apoyo del gobierno para llevar sus productos al mercado, para que pudieran acabar con los latifundios. Una guerra que ha continuado, amigos oyentes. Recientemente vine en Canadá a descubrir un canal APTN, que es un canal aborigen de televisión en donde pude ver cómo estos canales canadienses integran a todos los pueblos indígenas latinoamericanos y del mundo. Y fue allá donde vi la problemática de unos de los departamentos, en este caso de Colombia, en el Cauca, la tribu de los Nazas, que ha sido atropellada terriblemente. A principios de este mes, en ese departamento, en Nariño, en Tumaco, se asesinaron a 6 personas indígenas, 6 indios y 6 campesinos, incluyendo campesinos. Esta cifra puede variar de acuerdo con las últimas investigaciones que se han hecho desde el 6 de octubre. Pero entonces nos muestra cómo las tribus indígenas, lo mismo pasa en Argentina, lo mismo pasa en Ecuador, lo mismo pasa en Perú. El desarrollo no ha llegado en 500 años. Sin embargo, los políticos siempre vienen diciendo y celebrando este día de ayer, el 12 de octubre de 1492, como una gran cosa que realmente valiera la pena celebrar cuando pues no hay hechos históricos que demuestren que los grupos indígenas hayan mejorado en 500 años. De modo que no vale la pena celebrar ese asunto. Una de las cosas curiosas que sí recordaría yo es cómo llegó Cristóbal Colón a descubrir este nuevo mundo, porque en su bitácora escribió que vio luces que lo llevaron y lo guiaron y lo orientaron, aunque es una breve descripción de los hechos, hasta este continente. No celebramos entonces los pueblos latinoamericanos el descubrimiento de América como un gran acontecimiento, sino como una realidad histórica de explotación que subsiste hasta nuestros días. El proyecto mundial Vida Afuera de ninguna manera está tratando de poner en contra unos contra otros. Es todo lo contrario. Pensamos que existen proyectos políticos y ciudadanos, como es este canal, por ejemplo, en donde
se deben encontrar los mecanismos y ponerlos en práctica eficientes, institucionales, que favorezcan de forma real, práctica y efectiva a estas comunidades indígenas que tanto han sufrido la depredación, el desplazamiento y las masacres. Los pueblos latinoamericanos, entonces, los ciudadanos, no celebramos este descubrimiento. 500 años después aún se llevan nuestro oro. 500 años después los partidos políticos de todos los países desde México hasta la Patagonia, con excepción de Canadá, aunque hemos mencionado que Canadá pues tiene una historia terrible en cuanto a los grupos indígenas, que todavía lucha por esto, y que por primera vez en más de 50 años el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, pues se ha empeñado en concertar con los pueblos indígenas acuerdos prácticos y reales, y ha invertido sumas importantes en este sentido, cosa que no sucede desde México hasta la Patagonia, siendo países tan ricos en términos de minería. Encontramos que países como Japón, como Suecia, Suiza, Noruega, Finlandia, etcétera, no son tan ricos como los países latinoamericanos o centro y norteamericanos, en donde la democracia sí alcanzó niveles más elevados que en México, Centro y Latinoamérica. Un tema triste, pero al mismo tiempo que hay que cambiar. Esperamos pues que las elecciones presidenciales de los pueblos latinoamericanos tengan en cuenta a los pueblos indígenas y no se les asine, como se hace con la vivienda ahora, que las personas que tienen mucho dinero en las diferentes provincias y departamentos de los países latinoamericanos presentan como una salida a esto de las comunas o comunidades indígenas en los diferentes países, en donde se les, bueno, okay, vamos a invertir unos milloncitos en casas y en educación, hacer una que otra escuelita ahí sin estadios, sin ningún tipo de canchas deportivas que estén cubiertas, que tengan, que se vea inversión, ¿no? Que se vea progreso en estas, donde se construyan vías, donde en vez de hacinarlos en casas que parecen cajitas de fósforos paradas de 3 pisos, pues que se les deje mantener su cultura indígena y que sus chozas continúen existiendo como tales. Obviamente esto implica que los territorios van a cubrir más áreas. El área territorial, por efecto de estas viviendas, y sus patios, pues van a cubrir una área mayor, que es lo que no quieren estos grupos interesados. Ellos utilizan los términos vivienda social para grupos indígenas que son los dueños de la tierra, del subsuelo, del suelo y del subsuelo. Porque ahora el subsuelo le pertenece al Estado, no a los grupos humanos. Entonces el Estado decide qué hacer con el subsuelo, que en este caso es la minería. Y encontramos que The Guardian esta semana pues estuvo denunciando que va a aprobar los proyectos mineros que los pueblos indígenas en Brasil tanto han peleado para que no sucedan. Y el gobierno brasileño ha dicho que, de acuerdo con los grupos financieros chinos y europeos, y por supuesto los grupos de ingeniería de avanzada, quieren construir el canal de grano más grande del mundo, con 49 represas de agua, en una zona que pertenece a los Tapajós, o a un río que es el Tapajós y sus ríos tributarios, para poder hacer ríos navegables que puedan pues facilitar la construcción de estas represas. Esto implica la destrucción y la deforestación de amplias zonas de la sabana de Mato Grosso, que produce 1/3 de la soya. Esto comenzaría pues en la ciudad de Santarém. Esto produciría, esta red de represas de agua produciría 29 gigavatios de electricidad. Esto, de acuerdo con estos ingenieros y con los grupos europeos y chinos que quieren invertir en Brasil, pues supliría
con más del 25% la oferta de energía eléctrica y de la explotación minera de las compañías que buscan sacar, extraer de la tierra las riquezas que están debajo de esta selva. Estamos hablando de un área más o menos del tamaño de Francia. Pero eso sí, los grupos económicos están diciendo que esto va obviamente a fomentar el desarrollo económico del país. Estamos hablando de un área de 198.400 hectáreas que van a ser inundadas para poder pues construir esta cadena de represas a lo largo del Amazonas. Sin embargo, pues los grupos opositores se han manifestado enérgicamente y dicen que esto es un momento histórico en donde el Amazonas, que ya ha vivido otros booms de minería, han causado conflictos sociales que no se han prevenido de acuerdo con los procesos mineros legales que deberían ocurrir, que se han violado todos estos procesos de consulta, etcétera, con los pueblos indígenas. Y que esto va a acabar con las reservas del Amazonas en términos de equilibrio para este país, en términos de ecología. Si el Amazonas es el área del mundo que produce la mayor cantidad de oxígeno del planeta, cuando se aprueban proyectos mineros de este tipo, lo que se está haciendo es destruyendo no solamente las comunidades, sino los sistemas que mantienen el mundo sostenible en términos ecológicos, en términos de ecología, en términos de balance ecológico. Estamos viendo que en el Ártico, por ejemplo, apenas esta mañana se denunció en los diarios canadienses que la erosión está acabando con las zonas habitables de las tribus indígenas. En otras palabras, amigos oyentes, si se autorizaron más de 46.000 kilómetros cuadrados para la deforestación del Amazonas, en Brasil, con toda la destrucción que esto causa y con obviamente los corolarios de la explotación minera, que es el desplazamiento forzado de tribus indígenas, que es el abuso por parte de los contratistas, como fue denunciado en Guatemala en 2011, donde 11 mujeres fueron violadas por los cuerpos de seguridad que eran pagados por las minerías canadienses, sin contar los muertos, los desplazados, etcétera, etcétera. Y sin contar, como habíamos mencionado, que miles de millones de dólares dejan de ser recibidos por estos países en donde se supone que el desarrollo y la educación y la buena fortuna vendrán a estos países. Por eso es que el Nuevo Mundo no celebra, como sí celebran los grandes actos oficiales, lo que demuestra la clase política de estos países, ¿no? Que la supuesta democracia no funciona sino para los grupos económicos más grandes del planeta. En el otro lado del asunto, del problema de los asuntos que están sucediendo en el mundo, deberíamos mencionar entonces que los Estados Unidos están movilizando portaaviones, un submarino atómico y un portaavión, y han creado una pared en una zona de Corea del Sur, en donde por supuesto el pueblo se ha opuesto a que estos señores pongan este muro de radares, en donde pues se han hecho necesario, pues porque las amenazas de Corea del Norte no es que sea una potencia atómica, pero es necesario cubrir de alguna manera los ataques de Corea del Norte si esto llegara a suceder, que es muy factible que esto suceda. Para evitar que Corea del Norte vaya por alguna razón a sorprender a Japón, a la isla de Guam o a los Estados Unidos, porque ahora pues que tiene misiles balísticos de mediano alcance, podría alcanzar a Japón, podría alcanzar a los Estados Unidos. Los Estados Unidos quieren prevenir que eso pase y por eso se está construyendo el THAAD, que es un muro en donde pues va a haber misiles que van a contrarrestar los ataques de los misiles norcoreanos
en caso de que esto suceda. Un portaaviones fue enviado, un submarino nuclear. Los chinos han protestado por esto porque dicen que esto lo que hace es aumentar las tensiones en el área. Y el presidente ruso, como ha manifestado, esto puede causar una histeria entre las superpotencias mejor armadas del planeta, que tienen realmente cabezas nucleares. Estamos hablando de miles de cabezas nucleares, aunque se hable y se hayan hecho tratados del desarme en cuanto a cabezas nucleares y ojivas nucleares, pues la verdad es que Norteamérica y Rusia tienen miles de ellas, mientras que Norcorea se ha establecido que tiene entre 13 y 16 bombas nucleares y que las han minimizado, es decir, que han podido ponerlas en esos misiles crucero, con esos misiles balísticos que pudieran alcanzar algunos de los intereses norteamericanos, sea en Japón, sea en Estados Unidos o en alguno de estos lugares en donde los Estados Unidos tienen bases o intereses políticos y financieros o económicos. En el Mar del Sur de China está pasando lo mismo. Lo único que está protegiendo a esos países, por ejemplo, Singapur, Vietnam, etcétera, del expansionismo chino, pues es Norteamérica. Y como lo dijo el expresidente Obama en 2015, es necesario que los Estados Unidos, como el único país que puede defender al resto del mundo, pues mantenga su presencia en el Mar del Sur, cerca de China, y la influencia que tiene China en el Mar del Sur, etcétera. La China, por supuesto, protestó por la puesta de esta cortina que pretende pues detener o destruir los misiles que Norcorea pueda lanzar a los intereses norteamericanos. El conflicto, como ustedes ven, amigos oyentes, seguro que ustedes lo conocen bien, pues puede explotar en cualquier momento, literalmente. El problema es que si empiezan a llegar las bombas atómicas, pues causaría daños irreversibles, no solamente en la ecología, que ya suficiente tiene con la destrucción y la ambición de los grupos mineros y de explotación minera y petrolera que pues siguen insaciablemente buscando los recursos naturales. Cuando sabemos que existen, reitero, fuentes de energía, que el Proyecto Mundial Vía Fuera ha mencionado anteriormente, que pueden ser aplicados. El primer ministro canadiense, Alemania, Inglaterra, bueno, no tanto Inglaterra, aunque Inglaterra pues invierte mucho en el campo de la ciencia, Finlandia, los países nórdicos quieren reemplazar. Habíamos mencionado esto también en ediciones anteriores del proyecto. Vemos entonces, amigos, que esto es una cosa que debe tenerse muy en cuenta si queremos participar de un mundo en donde la posibilidad de existir en paz se aumente en vez de disminuirse. Otro de los aspectos que para ustedes suena fantástico, pero que ha sido un hecho aceptado por el gobierno ruso, pues no por los gobiernos oficialmente, no, pero sí ha sido aceptado por militares soviéticos como también por exmilitares norteamericanos, que luego de haber cumplido con sus labores oficiales, de haber guardado secreto o secrecía en este sentido, se ha manifestado que estos objetos voladores no identificados, de los que tanto se habla, hacen presencia en los sitios donde se mantienen las ojivas nucleares en Norteamérica, en Rusia, en Francia, en Inglaterra, ¿no? Esto es un hecho que pues, es innegable. El Proyecto Mundial Vía Fuera seguramente tratará este tema con más detalle en un programa exclusivo en este sentido. ¿Hacia dónde va nuestro mundo entonces, amigos oyentes? Ahora que también hablamos del transhumanismo y la adaptación de la robótica, que va a dejar sin empleo a millones de personas, de acuerdo con los debates que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo, Estados Unidos e Inglaterra, en donde lo que se consideran los pensadores más importantes son invitados a debatir diferentes temas que tienen que ver con religión, con física, con matemática, etcétera, pero que ciertamente han concluido que la mecanización y la robótica van a reemplazar a los doctores, a los choferes de bus,
van a reemplazar a todo el sector productivo humano. Ahora que la tercera revolución industrial de la que hablan estos señores no va a ser tan industrial solamente como científica y tecnológica y robótica y transhumanista. En la versión en inglés de la 12ª versión, edición 12 del Proyecto Mundial Vía Afuera, World's Way Out Project, dedicó una edición a este tema, con base en un documento de una persona que está escribiendo su PhD. Esperamos que ya lo haya calificado para obtener su grado de PhD, una especialización, que publicó en julio de 2017, en donde, por supuesto, vastos números de personas van a quedar sin empleo, y la pregunta del concepto transhumanista será: ¿qué vamos a hacer con toda esta masa de personas que no está preparada o bien educada? Porque es que el otro problema es que el transhumanismo deja atrás a millones de personas en términos de educación. Cuando se utilizan píldoras que despiertan puntos en la memoria en donde la gente puede aprender mucho más fácilmente. Cuando se utilizan mecanismos en donde usted puede subir a su memoria chips que le van a permitir tener ventajas sobre todos los demás, en términos de clase, en términos de aprendizaje, en términos de desarrollo técnico, etc. Esto también requiere, amigos oyentes, en la versión en español, una edición completa, o más. El Proyecto Mundial Vía Afuera es un proyecto que celebra la vida y celebra los cambios tecnológicos y científicos, por supuesto. El problema es que, como se hizo con los pueblos latinoamericanos y los pueblos indígenas, son tecnologías de avanzada, pero que no van a incluir a la gran mayoría de las personas y que van a acabar determinando asuntos institucionales en cada país, como pueden ser la salud, como puede ser la educación, como puede ser quiénes beben agua, quiénes no beben agua, ahora que el agua se está concentrando en manos de corporaciones, los alimentos y todas las cosas sobre la tierra se están corporatizando. La inteligencia corporativa está buscando acaparar el mundo en todos los aspectos de la vida humana. ¿Quién podrá defendernos? Reitero, como decía el Chapulín Colorado. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Por eso me puse este saquito rojo. Uno de los aspectos que mencioné anteriormente es que si existen estas civilizaciones extraterrestres que visitan los sitios donde se encuentran las ojivas nucleares, y que se ha demostrado, de acuerdo con Robert Jacobs, en un film que él pudo captar hace muchos años, cuando era teniente de la Fuerza Aérea Norteamericana, en donde se observa un objeto volador no identificado, que no podríamos llamarlo más así, yo los llamaría más bien objetos foráneos inteligentemente controlados, que sigue a un misil que va a 17.000 kilómetros por hora. Y este señor llega por un lado, le dispara un rayito, otro rayito y otro rayito, así como ustedes lo escuchan. Un haz de luz, digámoslo pues, haces de luz en 3 diferentes ocasiones, y el misil pierde control y cae en mitad del océano. Esto se mantuvo en secreto durante muchos años, pero ahora estos miembros, como fue también en su momento Edgar Mitchell, un astronauta que estuvo 6 veces en el espacio, pues han denunciado que estas cosas pues no son cuentos de hadas, sino que realmente sucede. ¿A qué quiero llegar con esto? Dios, el Dios de los cristianos, es tiempo de que vengas. Porque si ahora que empiece a armarse el conflicto mundial y las bombas atómicas empiecen a estallar, estos objetos inteligentemente controlados van a aparecer otra vez. Pero no quiero mezclar los temas, es supremamente apasionante. No celebramos entonces con bombo y platillo, aunque podríamos hacerlo, el 12 de octubre de 1492. Está muy bien para Canadá y Estados Unidos, quienes sí alcanzaron pues niveles democráticos más avanzados, aunque esto también se ha puesto en tela de juicio en los últimos 50 años, por la diferencia de clases y el gran golfo que existe entre ricos y pobres en los Estados Unidos. La democracia se ha vuelto corporativa, se ha corporatizado, y la inteligencia corporativa
se ha apoderado de la democracia. En otras palabras, eso ya no es democracia. Es plutocracia. Hasta un próximo encuentro, amigos del Proyecto Mundial Vía Afuera.